Y es que también es a través de los vehículos como Cuarón gusta demostrar los entornos y contextualizar sus historias, pero no los deja como meros escenarios, sino como causales de conflicto. Los personajes son meros espectadores, viajeros, que tampoco es que puedan hacer mucho por lo externo, pero sí los ayuda para hacer algo por lo interno. Es común ver a sus personajes viajando en auto y contemplar por la ventana para caer en cuenta de algo o lograr la introspección, así como el uso del agua del mar para llevarlos a su punto de quiebre. La década de los años 90 fue una etapa de crisis fuerte en el cine mexicano. Ya sé que ese es un argumento que pareciera no tener fecha de caducidad en la, entre comillas, industria cinematográfica del país, pero es curioso que ante las crisis o en esos momentos de oscuridad en una persona o en cualquier grupo social, suelen salir a la luz esas nuevas voces o incluso esas nuevas corrientes estilísticas, ya sea como grito de protesta o respiro de aire fresco ante la incertidumbre. Y en este caso no fue la excepción. Un grupete de nuevos cineastas se andaban moviendo entre la televisión, los cortometrajes, las muestras, comerciales, estaciones radiofónicas, etc. Y por ahí andaba un chaval relativamente rebeldón cargando a cuestas el mito de haber sido expulsado del CUEC por haber filmado un cortometraje en inglés cuando eso no estaba permitido, que además andaba haciendo sus pininos en el terror dentro de una serie de televisión llamada La Hora Marcada, y que en un futuro casi inmediato, en ese entonces, sería bautizado por varios como el director de las películas verdes. Yo soy Anaí Vargas Carvajal, agradeciéndole una vez más su sintonía en este nuevo Top 3 de Cinéfilos en Apuros, dedicado a aquellas películas infaltables, imperdibles, indispensables dentro de la filmografía de alguna figura importante o relevante en el mundo del cine, claro está. Y en esta ocasión abordaremos a otro próximo cumpleañero y hombre en boga gracias a la serie Disclaimer. Y por supuesto, seguramente usted ya sabe que me estoy refiriendo a Alfonso Cuarón. Siguiendo con esta estela de los egresados de La Hora Marcada, esos talentos bautizados por los hermanos Pedro y Carmen Armendáriz, en esta ocasión nos enfocaremos en la filmografía de Alfonso Cuarón Orozco, nacido en la Ciudad de México el 28 de noviembre de 1961 y criado en la colonia Roma, como seguramente a todos ya nos quedó más que claro, destacando 3 películas dentro de lo que es una filmografía, he de decir, bastante cohesiva. Y no voy a mentirle, tuve varios bosquejos, bajé algunas películas, subí otras a la lista. Me costó mucho trabajo decidirme con cuál cerrar, porque justamente Alfonso ha mantenido una línea estilística bastante clara durante estos ya más de 30 años que tiene como director de largometrajes. Camino que para nada ha recorrido solo y que lo ha nutrido de forma recíproca tanto a él como a su equipo más cercano para encontrar una identidad y un sello que lo distingue desde entonces hasta el día de hoy. Haciendo chambitas como el revisar guiones mientras trabajaba como velador en un museo y asistente de dirección en pequeñas producciones, Alfonso conoció a Pedro Armendáriz Jr., un nombre que resultaría indispensable en la propulsión de su carrera. Y ojo aquí que al parecer fungió como un tipo de hada madrina de varios realizadores en aquel entonces y puede que esa sea una faceta que está inmerecidamente inexplorada en el actor, pero bueno, ese es otro tema. Pedro se dio cuenta del buen ojo que tenía Alfonso para la imagen fija y en movimiento, tal cual se dio cuenta del talento que tenía para la cinefotografía, algo por lo que destacaba en sus épocas de estudiante en el CUEC y que parecía ser su camino dentro del cine, por lo que Pedro habló de él con su hermana Carmen Armendáriz, quien en ese entonces producía la serie de televisión La Hora Marcada y quien se interesaba particularmente en darle oportunidad a esta generación emergente de cineastas para que se curtieran, agarraran herramientas y fueran forjando su propio camino dentro del medio como artistas y realizadores. Y este es otro punto muy destacable en los hermanos Armendáriz. Y como dice una película por ahí, no hay honor más grande que ser un charolastra, y fue precisamente en La Hora Marcada donde Alfonso conoció a su ahora compadre Guillermo del Toro, y en donde también reforzó el vínculo con el enemigo acérrimo del Zoom, Emmanuel Lubezki, formando entonces lo que sería su círculo creativo más cercano, más confiable, y si me lo preguntan a mí, los verdaderos 3 amigos.
Algo curioso que todavía cierta parte de la audiencia desconoce y que también se sorprende al enterarse es que Alfonso Cuarón comenzó en la comedia mexicana dentro del cine y justamente fue por eso que destacó y llamó la atención a un nivel internacional, incluso porque desafió los estatutos convencionales bajo los que se hacían las comedias. ¿Y para qué darle vueltas, sino mejor irnos directo precisamente con la película que comenzó todo? Y hablo de Solo con tu pareja de 1991, la ópera prima de Alfonso Cuarón. Una oda quizás indirecta a la belleza, apoyado por la fotografía precisamente de Manuel Lubezki, el guión de su hermano Carlos Cuarón y todavía de la mano de Pedro Armendáriz en la producción de la película. Desde entonces Alfonso plasmaba el inmenso amor que tiene por la Ciudad de México, siendo una nocturna torre latinoamericana la gran protagonista incidental de la película. Y yo creo que si buscáramos íconos para representar la década de los 90 en el cine mexicano, esta edificación sin duda estaría incluida gracias a Solo con tu pareja. Sin embargo, no hace falta realmente una apreciación profunda para darse cuenta de inmediato del poema de amor que es esta película que Alfonso Cuarón le realiza a la belleza de Claudia Ramírez, la protagonista de la película y entonces pareja del director, que incluso las leyendas urbanas la catalogan como, entre comillas, la culpable de esa pinta verdosa de sus películas. Tomás Tomás, el protagonista de Solo con tu pareja y que es interpretado por Daniel Jiménez Cacho, es un don Juan cosmopolita, mujeriego sinvergüenza que ante un falso diagnóstico médico relacionado con el VIH, comienza a cuestionar su modus vivendi y decide poner fin a lo que él ya no puede llamar vida. Y de aquí partimos a entender los temas en el cine de Alfonso Cuarón, quien desde entonces se plantó como un cineasta existencialista, lo cual quizás proviene desde los tiempos en los que estudiaba filosofía. Cuarón no teme en poner a sus personajes a cuestionar sus propósitos y sus trayectos de vida, conflictuando sus respectivos presentes. Lo plausible aquí es que lo hace tanto con historias propias como con las adaptaciones que ha tenido en sus manos, tanto desde la comedia como con el drama o hasta la fantasía, incluso la ciencia ficción. Entre las peripecias y malabares que tiene que hacer Tomás para salir bien librado de sus amoríos, conoce a una vecina suya, una sobrecargo llamada Clarisa Negrete, que desde su ventana y con simples movimientos que indican las puertas de emergencia en un avión, lo enamora desde el primer vistazo. En ese entonces, Claudia Ramírez, intérprete de este personaje, era una modelo en boga e incipiente actriz, que como le comento, era la pareja de Alfonso Cuarón. Claudia era conocida y reconocida por su innegable belleza que hasta el día de hoy conserva. Y esas escenas de ella ensayando sus movimientos frente al espejo, de Clarisa recostada en su cama mientras la luz del amanecer ilumina su silueta recostada junto a su novio, los planos de ella revoloteando su cabello contra el aire al subir al avión, son de tal belleza que solo pueden provenir de un ojo muy enamorado y que, creo yo, en Alfonso Cuarón también hay un autor más emocional y emotivo de lo que se le reconoce. Sabe bien cómo esquivar el melodrama y lo empalagoso, pero nunca olvida las dimensiones atormentadas de sus personajes, sobre todo de aquellos que tienen que sobrevivir con un corazón roto. Alfonso es un realizador nostálgico, cuya obra denota casi siempre una añoranza latente o el sentimiento de melancolía por algo perdido o algo que no se tiene, desde las selecciones musicales que emplea hasta las paletas de colores verdosas que siempre predominan. Y es que cuenta la leyenda también por ahí que su obsesión por el verde y el empleo de sus diferentes tonalidades y matices en el diseño de arte de sus películas viene del color de ojos de Claudia Ramírez. A saber si eso es cierto o no, lo que es cierto es que en Solo con tu pareja no solo contó con el ojo privilegiado de Manuel Lubezki para plasmar en pantalla su devoción por Clarisa Negrete, el chivo con quien formaría su equipo más eficaz hasta la fecha, sino que también comenzaría su mancuerna con su propio hermano, Carlos Cuarón, en los guiones y desarrollo de historias y con quien ganó el Ariel por el argumento de esta película, así como con la diseñadora germano-mexicana Brigitte Broch, quien resulta también una pieza clave no solo en la traducción de la visión de Cuarón a los espacios vitales de sus personajes, sino al desarrollo de lo que hoy conocemos como el nuevo cine mexicano, movimiento del que justamente Solo con tu pareja es una precursora. Esta película, como comenté, puso los reflectores internacionales encima de Alfonso Cuarón, quien no soltaría a Emmanuel Lubezki al menos dentro de un buen rato, y así es como dieron su salto a Hollywood.
Durante ese periodo de 10 años, entre 1991 y el 2001, Alfonso, insisto, a la par del Chivo Lubeski, se curtiría en el rubro de la adaptación cinematográfica con películas como A Little Princess, La Princesita de 1995, basada en la novela de Frances Burnett, película con la que recibió una buena acogida por parte de la crítica, consiguiendo la primera nominación al Oscar para el Chivo Lubeski y también convirtiéndose no solo en una de las películas favoritas de la gente en cuanto a la filmografía de Cuarón, sino en una de sus favoritas dentro de su propia obra. 3 años después, y al mero estilo de su mero charolastra, Cuarón recibiría una encomienda, una película por encargo. Y así como a Guillermo le pasó con Mimic, Alfonso recibió la tarea de adaptar al cine Great Expectations, Grandes Esperanzas de Charles Dickens. A esta, por otro lado, no le fue nada bien con la crítica y es fecha que tanto Cuarón como Lubeski no la recuerdan con mucha estima, dados los constantes cambios y reescrituras del guión por parte de la producción, que terminaron alejando la versión final de lo que Cuarón tenía originalmente planeado. Aún con esto, ambas películas sirvieron como campo de juego para ese binomio director-fotógrafo, tanto para darse vuelo con el uso del verde como para afianzar su estilo en conjunto. Tras el trago amargo que Hollywood había resultado, Alfonso decidió reconectar con sus raíces, por lo que, hablando de charolastras, al más puro estilo de Guillermo del Toro, Cuarón regresó a México para envolverse entre los nombres y apellidos de la historia que nos cuentan en los libros de texto, y a través de un coming of age que terminó extendiéndose desde las carreteras mexicanas y la Boca del Cielo hasta el Castillo de Howards, que lo regresaría al cine de Hollywood una vez más para adaptar obras literarias, pero ahora sí, con una libertad creativa que lo pondría por todo lo alto. Después de Harry Potter y El prisionero de Azkaban, la que muchos fans del joven mago consideran la mejor película de la franquicia, Alfonso adaptaría la que para muchos otros es, hasta la fecha, su obra maestra. La segunda película que abordaremos en este top 3 se remonta hasta el 2006, pero se sitúa en el futuro distópico del 2027. Protagonizada por Clive Owen y con las participaciones de Julianne Moore, Michael Caine, Chiwetel Ejiofor, Charlie Hunnam, Pam Ferris, Danny Huston y Claire Hope Ashitey como la primera mujer embarazada en 18 años que tiene en sus manos prácticamente el futuro y la preservación de la humanidad. En Children of Men, adaptación de la novela de 1992, autoría de P.D. James, vemos un mundo en caos, cuyos personajes tienen una estructura muy distintiva de los hermanos Cuarón. Son personas conflictuadas no del todo por el futuro, que pinta tremendamente desolador, sino por el presente. Theo Farron, el personaje de Clive Owen, un hombre cuyos ideales han sido deslavados por el pasar del tiempo y por cargar a cuestas el duelo por la muerte de su hijo, se ve en la encomienda de proteger a Key, la única mujer embarazada en una humanidad cada vez más cercana a la extinción. Apoyado por un grupo defensor de los derechos de los inmigrantes que han llegado a la Gran Bretaña, quienes también buscan el resguardo de Key y el llamado Proyecto Humano, Theo observa cómo sus acompañantes van cayendo uno a uno, ya sea por muerte o por las traiciones que desencadena esa sucia ambición por el poder, mientras él se va quedando solo con la joven mujer en un juego y en un trayecto de supervivencia. Niños del Hombre, la inmersión del cineasta en la ciencia ficción y el suspenso, puede verse como la cumbre de su obra e incluso como una metáfora de lo que ha sido toda la filmografía de Alfonso Cuarón. Es fecha que se sigue recordando ese plano secuencia del ensamble principal dentro de un automóvil en movimiento, mientras la cámara gira abrumada por el entorno caótico e inclemente. Y es que, como mencionaba al comenzar este top 3, la filmografía de Cuarón es bastante cohesiva entre películas que dialogan una con la otra sin formar lo que hoy en día es llamado multiverso ni nada de esas cosas. Su estilo no se queda en la superficie ni nada más en un color, sino que encadena las historias de sus películas y va formando lo que pudiera compararse con un plano secuencia con todas ellas. Todas sus formas han ido amalgamando sus fondos sin perder la identidad propia de cada pieza. El verde es el color de la esperanza, y en aquellas películas que filmó en los 90s predominaba un verde brillante, luminoso, ni qué decir de Grandes Esperanzas, que prácticamente le abría la puerta para ello. Aquí, en Children of Men, vemos un verde opaco, grisáceo, apagado, desesperanzador, un verde que a partir de esta película también se fue deslavando en las próximas por venir sin desaparecer por completo.
Aquí también se encumbran las habilidades resolutivas respecto a la producción que Cuarón y Lubezki han ingeniado dentro de los sets para lograr aquello que tienen en mente, y es por eso que la libertad creativa es tan importante y se lleva tan bien con la perspicacia mexicana, como el perforar el techo del auto en cuestión en esa secuencia famosa que mencioné anteriormente, para poder introducir la cámara de tal manera que ésta gire dentro del auto para captar las reacciones de sus personajes de forma consecuente ante su entorno, el cual se pone cada vez peor. Y es que también es a través de los vehículos como Cuarón gusta demostrar los entornos y contextualizar sus historias, pero no los deja como meros escenarios, sino como causales de conflicto. Los personajes son meros espectadores, viajeros, que tampoco es que puedan hacer mucho por lo externo, pero sí los ayuda para hacer algo por lo interno. Es común ver a sus personajes viajando en auto y contemplar por la ventana para caer en cuenta de algo o lograr la introspección, así como el uso del agua del mar para llevarlos a su punto de quiebre. Children of Men es una obra de arte que para bien o para mal es situable en cualquier época y que además cimentó a Alfonso Cuarón como un director versátil con una gran capacidad para el dominio de diversos géneros. Como mencionaba en un inicio, desde Solo con tu pareja se delineaban los que serían a futuro los temas recurrentes y obsesiones narrativas por parte de Alfonso Cuarón como cineasta. Sin embargo, hay uno en particular que tengo que admitir es mi favorito, y ese es la soledad. Ese sentimiento de desolación provocado en sus protagonistas. ¿Y qué lugar más solitario que el espacio? Gravity, del 2013, funciona como una estela dejada por Children of Men, en la que explora nuevamente el propósito y trayecto humano ante el inminente final, pero profundiza en la exploración de la soledad. También es la cumbre de ese ingenio típico del mexicano llevado al quehacer cinematográfico y que fue lo que finalmente le valió el reconocimiento de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, ganando 7 premios Oscar y convirtiéndose en el primer director latinoamericano en ganarlo justamente por dirección, significando también el primer premio Oscar para Emmanuel Lubezki por fotografía. El guión de esta película estuvo a cargo de Alfonso en compañía de su hijo Jonás. Y es que si ponemos atención, hasta este momento pareciera que la mayor fortaleza de Alfonso Cuarón es el trabajo en equipo. Bueno, pues viene la película que cierra este top 3 y que pudiera poner a temblar esa concepción en el entendido de algunas personas. Roma, del 2018, es la culminación de una historia por contar por parte de un cineasta. Evidentemente eso no significa que haya sido su última película, ni mucho menos, sino que aquí retrata de forma desinhibida su propia historia como una forma de autohomenaje a través de las mujeres que llevaron su crianza con su amada Ciudad de México de fondo, regresando así a sus orígenes y recorriendo de nueva cuenta el camino que había forjado y construido por todas las películas que lo llevaron hasta Roma. La historia de 2 mujeres abandonadas de diferentes maneras que unen sus soledades para sobrellevar la vida mientras el pequeño Alfonso fugía como un espectador de la dinámica. Por un lado está Cleo, interpretada por Yalitza Aparicio, honrando a Livo, su nana, quien además hace una aparición especial en Y tu mamá también, como la nana del Tenoch de Diego Luna. Por otro lado está Sofía, interpretada por la maravillosa Marina de Tavira, su madre en duelo por la partida de su padre con otra mujer. Y por supuesto, la figura de la abuela materna, tan importante para muchos niños mexicanos como en la historia de su Charolastra del Toro. Controversial para muchos por diversas razones, entre ellas el trabajo de fotografía en el que Cuarón por fin también alcanzó un premio Oscar por sí mismo en este trabajo. Sin embargo, está la historia de Galo Olivares por otro. Pero en fin, Roma es una película que toma todos los recursos y elementos audiovisuales que se volvieron sellos distintivos dentro de la obra de Alfonso Cuarón y los eleva a una autobiografía que rinde tributo a estas mujeres, a su mundo narrativo siendo la Ciudad de México, a su casa con todo y su herrería, evidentemente a sus influencias cinematográficas en la forma de la película y también a sus compadres dentro del cine en el fondo de la misma. Si Solo con tu pareja era una oda a la belleza, Roma es una oda a los detalles que forman esa belleza, cerrando así el círculo de ese gran plano secuencia que le comentaba hace unos momentos. Y al fin y al cabo, una autobiografía habla de sí mismo, y creo que Alfonso sabe hacerlo con sensibilidad sin ponerse siempre en el centro, sino nuevamente enfatizando el entorno y el cómo éste constituye a la persona.
Este ha sido el top 3 de Alfonso Cuarón, un realizador que llega a trascender sus cargos impactando en los estilos de aquellos con los que trabaja, como Lubezki, Del Toro, Rodrigo García, inclusive Iñárritu por algunos, pero que también aprende de ellos. Un narrador que toma en cuenta los alrededores de sus protagonistas y volviéndolos parte de ellos con su justa distancia, que rinde tributos muy a su manera a aquellos que lo han formado. Seguramente para algunos de ustedes y tu mamá también tendría que estar dentro del conteo, y no miento al decir que originalmente lo estaba. Probablemente para otros Harry Potter es una indispensable, incluso Gravity para mí también estaba incluida en la tríada original. Pero justamente para esto es este tipo de conteos, para dar pie a los listados que todos consideramos y el por qué. Yo soy Anaí Vargas Carvajal y le agradezco una vez más su atención, queridos cinéfilos en apuros, a este recuento que honra a Alfonso Cuarón, esperando escucharnos próximamente.